Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión del Seminario Internacional de Actualización Disciplinar. En nombre de las maestrías en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara y la maestría en Diseño y Gestión de Escenarios Virtuales de Aprendizaje de la Universidad La Salle de Colombia, agradecemos su presencia en esta sesión, la primera del ciclo 2023A, 2023-1, de acuerdo con el plan de La Salle. Mi nombre es Paola Mercado Lozano y estoy a cargo de la coordinación de la maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales. Y esta tarde pues les presento a la maestra Aimee Ramírez García, profesora y colaboradora de la Coordinación de Diseño Educativo en UDG Virtual, quien nos estará apoyando como moderadora de la sesión. Hola, muchas gracias, maestra Paola. Buenas tardes a todos. Bueno, el tema que vamos a abordar hoy es alfabetización digital, competencias en manejo de información, y para ello nos acompañan como invitada de la maestría en diseño y gestión de escenarios virtuales de aprendizaje, la doctora Cristina Henning Manzuoli, de quien voy a retomar algunos puntos de su currículum. Bueno, la doctora Cristina es investigadora y catedrática universitaria, es doctor en educación profesional en psicología y magíster en educación. Tiene experiencia como directora de programa de maestría, docente de pregrado y posgrado en integración de tecnologías de información y comunicación, investigación en educación, análisis de datos cuantitativos y cualitativos, investigador principal de los proyectos Formación de Profesores para el Desarrollo de la Competencia en Informática Educativa, Prevención de Acoso y otras formas de violencia escolar a través de la integración de las TIC, diseño y desarrollo de estrategias de aprendizaje mediadas por TIC. La doctora también es coinvestigadora en proyectos relacionados con construcción de conocimiento en educación virtual en Colombia, cofinanciados por Colciencias. Tiene experiencia en docencia universitaria en la maestría en informática educativa y en la maestría en proyectos educativos mediados por TIC. Docencia en integración de tecnologías de la información y la comunicación con estudiantes de las facultades de psicología, medicina y enfermería a través de la metodología aprendizaje por proyectos. Tiene experiencia en el diseño e implementación de talleres de formación para profesionales, profesores, líderes comunitarios en temas como liderazgo, empoderamiento, evaluación y formación por competencias, violencia intrafamiliar, formación de profesores de los diferentes niveles de educación en identificación de fortalezas y debilidades por área del conocimiento, y planes de mejoramiento institucional, innovación educativa y competencias en manejo de información. Es tutor virtual de la maestría en proyectos educativos mediados por TIC, la especialización en pedagogía e investigación en el aula. Y bueno, aquí entre sus capacidades están la de coordinación académica y de investigación, aprendizaje, enseñanza, identificación y solución de problemas, comprensión y explicación de hechos. Bienvenida, doctora. Buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. Igualmente, bienvenida. Y por parte de la maestría en gestión del aprendizaje en ambientes virtuales, nos acompaña el maestro Martín Adalberto Pena Espinosa de los Monteros, de quien también voy a presentar una breve semblanza. El maestro Martín es profesor de la UDG Virtual desde el año 2006, participa en nuestros programas de bibliotecología, que es el EBCC, en la maestría de gestión del aprendizaje y en nuestra maestría de desarrollo y diseño desarrollo de innovación, en la MBDI. Es bibliotecario integrado y gestor de proyectos para el Sistema Universitario de Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara. También es instructor y tallerista en temas del movimiento abierto, bibliotecas académicas, gestión de la información, innovación cívica, TIC y educación. Es participante y promotor del movimiento abierto,
colaborador en diversas iniciativas y comunidades cívicas y académicas nacionales e internacionales, y es doctorando del programa Formación en la Sociedad del Conocimiento de la Universidad de Salamanca en España, la USAL, y maestro en Bibliotecología y Ciencias de la Información en el TEC de Monterrey. Bienvenido, maestro Tena. Hola, Aimee, muchas gracias. Buenas tardes a Aimee, Cristina, Paola y bueno, también a los compañeros y compañeras que siguen la transmisión. Un gusto. Buenas tardes. Muy bien. Bueno, y ahora, antes de comenzar, les quiero recordar la dinámica que proponemos para esta sesión. Cada uno de nuestros invitados expondrá el tema que hoy nos ocupa en un lapso de máximo 20 minutos, cada uno, ofreciéndonos algunas preguntas detonadoras para el intercambio con la audiencia. Los participantes podrán enviar sus dudas y comentarios durante las exposiciones, las cuales daremos respuesta al final de las mismas, al final de las intervenciones de nuestros participantes. También, de nuestros invitados. También podrán levantar la mano para participar de viva voz al final de las dos exposiciones. Muchas gracias por su presencia esta tarde a las comunidades de ambos posgrados, y vamos a comenzar con la exposición de la doctora Cristina. Adelante, doctora. Gracias. Voy a permitirme compartir pantalla y les agradezco me indiquen si se ve la presentación. Sí, ya la podemos ver. ¿Ya se está viendo en pantalla completa? No, ahorita todavía no. A ver si lo logro. Vale, parece que ahora sí. Sí, ya ahora sí. Vale, muchas gracias. Voy a tomarme el tiempo para no pasarle y dejarle también su espacio al maestro Martín. De nuevo, buenas tardes para todos y todas las que nos acompañan a esta hora. Vamos a trabajar el tema de alfabetización digital y quise darle un énfasis a las competencias en manejo de información. Ya veremos pues la importancia de este tema hoy en día, en donde tenemos tanta información disponible de diferentes fuentes, y pues de allí la importancia de enseñarle a nuestros estudiantes no solamente a buscar información, sino también a poderla evaluar, seleccionar y aplicar. Entonces, ¿cómo podemos trabajar esto en el aula? Le voy a dar un énfasis para los docentes que nos acompañan el día de hoy, de cómo podemos desarrollar estas competencias en nuestros estudiantes y por qué son tan importantes desarrollarlas, sobre todo en los colegios, porque si bien en la universidad profundizamos en estas, pues en las instituciones educativas de básica y media, pues tenemos una gran oportunidad para poder desarrollar estas capacidades. Bien. Voy a centrarme primero en algunos conceptos relacionados con alfabetización digital, competencias en manejo de información. Encontraremos diferentes conceptos, alfabetización digital enfocado a localizar, investigar y analizar información, términos como competencia digital, en donde está involucrado el uso de computadores también para recuperar, evaluar, almacenar y producir información. Y tenemos términos también como alfabetización informacional, como la capacidad de pensar de forma crítica y emitir opiniones razonadas sobre cualquier información que encontremos y utilicemos. ¿Por qué me he permitido traer estos términos? Porque son diferentes conceptos que se vienen utilizando a lo largo de los últimos años, pero todos hacen referencia a la importancia de buscar información, seleccionarla, evaluarla y aplicarla. Entonces, podremos encontrar cualquiera de estos términos, incluso el término de competencias informacionales también se utiliza
para hacer referencia a estas habilidades o capacidades que deberíamos desarrollar todos para poder no solamente encontrar las fuentes de información, sino ver cuáles fuentes de información son confiables, qué información podemos consumir dependiendo de la organización o la institución o el autor que está proponiendo esa información. Bien, les decía que me voy a centrar en el término competencias en manejo de información y a lo largo de la presentación los vamos a entender como capacidades, conocimientos y actitudes que el estudiante debe poner en práctica para identificar, seleccionar, evaluar y aplicar información. ¿Cómo desarrollar esas competencias, esas capacidades en nuestros estudiantes? ¿Cómo lo podríamos hacer? Y aquí dejo como una primera referencia a la página de Eduteca, que hace parte de una fundación aquí en Colombia, de la Fundación Piedrahíta, que se ha dedicado mucho al desarrollo de materiales, de formatos, de guías para el desarrollo de esta competencia en manejo de información, con énfasis en el trabajo en educación básica y media principalmente. Bien, ¿qué capacidades entonces nos permitirá el desarrollo de estas competencias en manejo de información? Primero, poder formular preguntas. Y aquí pues está muy relacionada también con el pensamiento crítico, cómo hacemos preguntas de buena calidad, cómo identificamos problemas que hay que solucionar y qué tipo de información necesitaremos para darle solución a esas problemáticas. La importancia de saber elaborar unos planes de búsqueda de información, también para poderla evaluar, no solamente seleccionar, sino evaluar también. ¿Cómo identificamos cuáles son esas fuentes confiables de información? Dependiendo del tema, habrá algunas organizaciones o instituciones que trabajan esa información de manera más precisa. ¿Y cómo hacemos para desarrollar esa habilidad de identificación de esas fuentes? ¿Cómo evaluamos esa información? Una vez que hemos buscado en diferentes fuentes, ¿cómo sabemos evaluar esa información para seleccionarla y saber con qué información nos quedamos y cuál información desechamos o no utilizamos? Analizar también todo ese plan que hemos establecido de búsqueda, selección, evaluación de información y finalmente cómo sabemos sintetizar esa información y utilizarla para generar unos productos específicos. Muchos profesores, bueno, los que hemos estado en pregrado y también en educación media, nos quejamos de que nuestros estudiantes no saben buscar información, que nos traen de fuentes que no son confiables. Aquí en Colombia, cuando salió la página El Rincón del Vago, entonces de ahí sacaban todos los estudiantes la información y se la pasaban a los profesores. Entonces, para que pasemos de la queja a la acción, pues es importante que nosotros les enseñemos a los estudiantes dónde buscar información, cómo buscarla, cómo seleccionarla, cómo evaluarla, porque pues eso no lo van a aprender ellos solitos, ¿no? Necesitan un proceso para poder desarrollar estas capacidades. Y pues que no nos pase como siempre que los de universidad nos quejamos de la educación media, los de media de la primaria, los de la primaria del preescolar, es que eso no lo desarrollaron antes, entonces pues nada, lo asumimos en el nivel en el que estamos y le ayudamos a nuestros estudiantes a desarrollar estas competencias. Aquí vemos en la diapositiva que existen diferentes modelos para solucionar problemas de información. Entonces, he dejado a propósito el modelo Gavilán propuesto aquí en Colombia porque es en el que más me voy a centrar y en el que voy a profundizar. Pero existen otros muy conocidos, está el modelo Big 6 de Estados Unidos, el modelo Irving del Reino Unido, todos enfocados en cómo desarrollamos estas competencias en manejo de información en nuestros estudiantes.
Bien, entonces me voy a centrar, les decía yo, en este modelo Gavilán, que tiene 4 pasos específicos. Todos estos modelos están basados en unos pasos y subpasos que yo debería seguir cuando desarrollo estas capacidades. El primero para este modelo específico es definir mi problema de información. ¿Qué pregunta me quiero responder? ¿Qué tema estoy trabajando? ¿Qué quiero solucionar con la información que necesito? El segundo es buscar y evaluar la información. Entonces aquí el énfasis está en qué fuentes de información voy a utilizar, cómo voy a seleccionar esa información, con qué información me quedaré, cuál información no voy a tomar en cuenta. En el tercer paso vamos a realizar todo el tema de analizar esa información una vez que la hemos seleccionado. Revisar si esa información me ayuda a contestar la pregunta que me he hecho inicialmente y si me ayuda a resolver el problema que tenía cuando empecé el proceso. Y finalmente, en el cuarto paso, vamos a sintetizar esa información y a utilizarla. Me voy a centrar entonces en cada uno de ellos, tratando de poner algunos ejemplos que pudieran ser útiles, porque sé que tenemos muchos docentes aquí de básica y de media que pueden desarrollar, que sé que lo están haciendo, pero a veces también podemos recordar cómo llevar a cabo estos pasos, cómo profundizar en estas capacidades con nuestros estudiantes. Para definir el problema de información, muy importante tener una pregunta inicial. ¿Cuál es esa pregunta detonadora que me va a ayudar a que mis estudiantes empiecen a buscar la información que necesitan? Aquí tengo un ejemplo de una pregunta y es ¿por qué las ballenas azules son tan grandes? Tuvimos aquí en Colombia la oportunidad de tener a Sugata Mitra trabajando directamente con los niños de una escuelita aquí en Chía, en Colombia, y él les planteó esta pregunta a los estudiantes. Los estudiantes eran estudiantes pequeños de cuarto, quinto grado, y esa pregunta los hizo cuestionarse sobre el tema y empezar a plantear, no solamente a raíz de esa pregunta, su plan de búsqueda de información, sino con qué términos de búsqueda voy a buscar esa información que necesito, cuáles fuentes de información serán confiables y cuáles no, qué instituciones, organizaciones habrán investigado sobre ese tema. También es importante plantearnos algunas preguntas secundarias. Para este ejemplo particular, ¿cómo es el medio ambiente de estos animales? ¿Qué comen? El clima en el que ellos están, por ejemplo. Y luego vamos a evaluar lo que yo obtuve en este primer paso, que está centrado en el plan de búsqueda de información. Luego entonces empezaremos esa búsqueda y evaluación de información, identificando la información en diferentes fuentes. ¿Cómo identifico esa información? Aquí en la diapositiva tenemos a la National Geographic, porque es un referente para este tema de este ejemplo que yo les estoy poniendo, ¿cierto? Y sería un referente confiable para una fuente de información confiable para este tema. ¿Cómo evalúo esa información que he encontrado? ¿Qué me sirve o qué no me sirve? Pues información que me ayude a contestar esa pregunta, esa gran pregunta que me hice al inicio, y evalúo nuevamente lo que sucedió en este segundo paso. Luego, la importancia de analizar la información. Y en esto quisiera recalcar formatos que tiene esta página de Eduteca, muy útiles cuando estamos trabajando con nuestros estudiantes. Hay algunos formatos que nos permiten ver qué información encontré, si esa información es confiable o no, si es relevante para las preguntas que me he planteado. En esos formatos puedo seleccionar entonces la información que me permite responder a las preguntas con las que inicié la búsqueda. Y evaluamos nuevamente este paso 3.
Tiene este modelo Gavilán, ser reiterativo en el seguimiento a cada paso y evaluar si el paso que estoy realizando me ha permitido encontrar la información que estoy buscando. Y luego, muy importante, en este cuarto paso, sintetizar y aplicar la información que he encontrado. No solamente resolver esa pregunta inicial, sino elaborar un producto con esa síntesis de información y comunicar los resultados de lo que yo he encontrado. Fíjense que esto le serviría no solamente a nuestros niños, a nuestros estudiantes, sino a nosotros también, los maestros, cuando hacemos ejercicios sobre un tema específico, nosotros que trabajamos tanto de sistematización en el aula, pues poderlo luego comunicar los resultados de lo que hemos logrado en ese proceso es muy importante. Finalmente, entonces, ¿qué habilidades pretendo yo desarrollar en mis estudiantes con estas capacidades o estas competencias en manejo de información? Primero, saber identificar el conocimiento relevante. Con este mundo de información, les decía yo al inicio, porque cada vez nos bombardean con más información, cómo saber si esa información es relevante o no, y si voy a poderla transformar en nuevo conocimiento. Y aquí en la creación de nuevo conocimiento, muy importante que nosotros no nos quedemos solamente con la información que hemos encontrado, sino cómo transformo esa información para comunicar cosas nuevas, para dar a conocer nuevas cosas que hemos entendido, comprendido. Muy importante todo el tema de sistematización, almacenamiento de esa información y cómo la puedo transmitir y compartir con otros. Muy importante, por ejemplo, aquí el tema de las narrativas, ¿no? Cómo podemos trabajar narrativas con nuestros estudiantes a partir del tema que están trabajando y que a partir de esas narrativas que ahora también las podemos compartir incluso de manera digital, pues demos a conocer lo que nosotros hemos trabajado para que otras personas puedan también retomar y reutilizar esa información. Bien, yo voy a dejar hasta aquí mi intervención para darle la palabra al maestro Martín. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Cristina, por su exposición. Y ahora vamos a ceder el uso de la voz al maestro Martín Tena. Adelante, maestro. Gracias, Aimee, gracias, Cristina. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Nada más si me confirman si tengo la opción de compartir. Ok. Perfecto. Y me pueden confirmar si estamos ya en modo pantalla. No, yo ¿No? veo todavía a los participantes. A Sí, ver. no lo vemos todavía, maestro. Ahí. Ahí ya. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos los compañeros y las compañeras. Muchas gracias por la escucha. Y bueno, pues también al programa educativo de la Maestría en Gestión de Ambientes Virtuales de Aprendizaje por la invitación. Y pues el tema que hoy nos convoca, como ya se ha hecho una introducción al respecto, es alfabetización digital, competencias en el manejo de la información. Y bueno, tengo que pedir una excusa, una disculpa, ya que cuando estuve armando la presentación y consultando algunos documentos, pues algo recientes justamente sobre la conceptualización de la alfabetización digital, quise darle un giro a la participación, a la presentación y bueno, irnos a unas reflexiones que creo que son necesarias y oportunas y un poco también contextualizarlas en torno a el ODS o el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que tiene que ver justamente con el tema de una educación con calidad. Y bueno, sin más, pues vamos a dar inicio. Y bueno,
Como pudieron por ahí escuchar en pues mi formación tiene que ver con las bibliotecas. Yo laboro para el Sistema Universitario de Bibliotecas. Y bueno, para las bibliotecas el tema de las alfabetizaciones es un tema prioritario y ha sido un tema preponderante y que ha estado siempre en la agenda de las bibliotecas, ¿no? Y justamente en este sentido es que comparto con ustedes una de las más recientes definiciones que tenemos desde el ámbito bibliotecario. Esta definición fue redactada en el año 2017 por la IFLA, que es un organismo, una federación internacional que agrupa bibliotecas a nivel mundial. Y bueno, en este sentido, digamos que en el contexto bibliotecario de bibliotecas, también ligado obviamente a la educación, la alfabetización digital estamos nosotros reconociendo como la capacidad de aprovechar el potencial de las herramientas digitales. Y bueno, esta breve y concisa definición muy básica sobre aprovechar el potencial de las herramientas digitales es lo que nos mueve desde las bibliotecas a generar programas de justamente alfabetización digital o bueno, también otras alfabetizaciones que estaremos mencionando de manera muy rápida en esta presentación. Pero bueno, también nosotros entendemos que esta definición pues es una definición fluida, ¿no? Una definición en constante evolución, en constante adaptación. Y pues esta alfabetización digital es claro que se superpone o se integra con otras alfabetizaciones, ¿no? Particularmente con la alfabetización mediática y la alfabetización informacional. Desgraciadamente no tenemos tanto tiempo para abundar en ellas, pero bueno, es importante mencionar que la alfabetización digital forma parte de un ecosistema de alfabetizaciones o las alfabetizaciones múltiples. Y bueno, pues obviamente a medida que las tecnologías o los avances tecnológicos siguen desarrollándose, pues es que también la propia definición de alfabetización digital debe de actualizarse, ¿no? De hecho, voy a cerrar la presentación con una de las actualizaciones y desarrollos más importantes en cuestiones tecnológicas y digitales, que es pues el tema de la inteligencia artificial y bueno, especialmente el tema del ChatGPT. Y bueno, por lo tanto, la IFLA o desde el sector bibliotecario, nosotros tenemos muy presente que es necesario hacer ciertas recomendaciones a, sobre todo los gobiernos, ¿no? En un marco de generar políticas y contextos que permitan justamente el desarrollo de esta alfabetización digital. Entonces, esta alfabetización digital desde el área de biblioteca nosotros abogamos para que se promueva como un derecho derecho que facilite el desarrollo personal, social y económico de los individuos y de los colectivos y por ende la participación ciudadana. Y bueno, desde las bibliotecas garantizar que nosotros podamos ser actores justamente en este desarrollo o en esta alfabetización digital. Y en el marco y en el contexto justo de esta alfabetización digital, pues también las bibliotecas tener espacios propios para desarrollar estas alfabetizaciones desde las bibliotecas. Y como les comentaba, un punto importante y en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, pues es que las bibliotecas también nos hemos dado la tarea de enfocarnos en los propios objetivos, en los 17 objetivos ODS, en la Agenda 2030, y es por ello que trataré de llevar la presentación hacia este punto. Las bibliotecas vienen participando desde la concepción de la Agenda 2030 y desde la concepción de los 17 ODS fuertemente, ¿no? Este documento que les estoy presentando aquí fue elaborado en el 2015, justo cuando se estaban aprobando la Agenda 2030 y los 17 objetivos, los ODS. Y bueno, justamente en el objetivo número 16, las bibliotecas, a través de la gestión de la IFLA, fue que se pudo, digámoslo así, reconocer que el acceso público a la información es una herramienta que protege libertades fundamentales, ¿no?
Y pues, ¿quién garantiza este acceso público a la información? Pues justamente las bibliotecas, ¿no? Es que desde ahí las bibliotecas tienen un marco preponderante de acción en la defensa y en la consecución y en el cumplimiento de los ODS. Y en este sentido, en este marco de los ODS, de estos ODS, pues existe el objetivo ODS número 4 que tiene que ver justamente con la educación. De hecho, el objetivo tal cual es educación de calidad. Y este objetivo, al igual que el resto de los ODS, pues tiene ciertas metas y ciertas estrategias. Dentro de este objetivo específico de educación, hay un objetivo que tiene que ver con el desarrollo de la alfabetización digital, y eso tiene un indicador y tiene una meta, ¿no? Esto lo podemos ver en el 4.42, que cuando tengan acceso a la presentación van a poder tener acceso a los documentos en extenso. Y en este objetivo, pues hay una definición que se hace en el marco justamente de los ODS, ¿no? Es una definición de alfabetización digital en un contexto de cumplimiento de la Agenda 2030 y del cumplimiento de los ODS. Y esta definición nos dice que la alfabetización digital es la capacidad de acceder, gestionar, comprender, integrar, comunicar, evaluar y crear la información de una forma segura y adecuada. Y aquí viene lo importante de esta definición: a través de tecnologías digitales, pero ¿con qué objetivo, con qué sentido? Para el empleo, para el trabajo decente y el emprendimiento. Es decir, más allá de ser una competencia desarrollada desde la educación, o sustancialmente desde la educación, es una competencia que busca tenga una puesta en marcha enfocado en la mejora de la calidad de vida de las personas, de la sociedad, a través de el empleo de trabajos decentes y de emprendimiento. Más adelante vamos un poquito a poder desarrollar con qué sentido es que esta definición de alfabetización digital se hace en el marco de los ODS. Y bueno, este es el ODS 4 que les mencionaba, educación con calidad, y este ODS, bueno, pues tiene estos 7 objetivos con, digámoslo así, 3 metas transversales. Y bueno, el que nos ocupa y que hace mención específicamente de la alfabetización digital es el objetivo 4.4, competencias para acceder al empleo. Esto no significa que la alfabetización digital no tenga relación con el resto de los objetivos y metas transversales, ni tampoco con el resto de los demás objetivos ODS. Y bueno, dentro de la meta o del target propio, pues es que se pueda incrementar el porcentaje de personas jóvenes y adultas con un mínimo nivel de eficiencia reflejado en una actividad o en un empleo, y que esto esté gestionado con una base de competencias digitales, ¿no? Y bueno, la reflexión que quiero que hagamos en lo que nos resta de la presentación es justamente eso, ¿no? Cómo desde la educación nosotros podemos justamente generar esta alfabetización digital con un significado en las personas y en los colectivos que tiene que ver con sus beneficios pues, sociales, económicos, culturales y de vida. Ya con la presentación de la doctora Cristina, pues nos dio un marco general de lo que la alfabetización digital compone, ¿no? O compete. Y esta alfabetización digital podemos desagregarla en estos niveles que me gustaría que reflexionemos en torno a ello, ¿no? Los niveles de competencias, capacidades y habilidades. Estas competencias, capacidades y habilidades pueden ser cognitivas o pueden ser técnicas, duras, blandas o críticas.
Y estas competencias, capacidades o habilidades regularmente las enmarcamos en marcos o modelos, ¿no? Hay una gran cantidad de marcos y modelos nacionales, regionales, internacionales, incluso hasta por instituciones que, bueno, dictan o tratan de dictar ciertas directrices y parámetros en una consecución de lo que es la alfabetización digital. Y estos marcos y modelos lo que pretenden es desarrollar un perfil, un currículo, o incluso hablamos de una ciudadanía o de un ciudadano digital, ¿no? Un ciudadano alfabetizado digitalmente, un ciudadano o un currículo digital de competencias del siglo XXI o el perfil digital o el perfil del siglo XXI. Y es en este sentido que, bueno, yo les invito a hacer la lectura de una reciente publicación del año 2021, que lo interesante de esta publicación que les comparto y en la cual también baso gran parte de esta presentación, es que analiza o hace un metamarco de la alfabetización digital y hace un análisis comparado de distintos marcos de competencias en el siglo XXI, ¿no? Y es a raíz de esta lectura y de estos marcos que analiza a nivel un metamarco, que quiero que llevemos a cabo la reflexión. En la tabla por ahí, bueno, pueden ver los diferentes marcos o framework, el ATS, el UNESCO, el de la Unión Europea, el NETS, perdón, el NEP, el propio de la OCDE, y bueno, los va desagregando y nos va presentando categorías, roles, competencias y subcategorías. Entonces, tener presente los niveles que les pasé hace un momento en esta diapositiva, y estos niveles trasladarlos a la reflexión para cada uno de los distintos marcos. Cuando tengan acceso a la presentación, tienen la liga del documento para que lo puedan descargar. Es un documento muy interesante, de por ahí de 35 páginas, y además el documento mismo nos da la liga o los enlaces a los distintos marcos que ellos analizaron. Básicamente, pues con este documento tienen un resumen muy preciso de los marcos que se han estado manejando en torno a la alfabetización digital. Y bueno, en el sentido de las competencias y habilidades, pues debemos entender que estos marcos nos brindan precisamente un listado de competencias y habilidades para la alfabetización digital, pero también para el resto de las alfabetizaciones, es decir, una alfabetización TIC, básica, científica, económica, tecnológica, visual. Obviamente, el listado de competencias y habilidades puede variar o va a variar según el marco que nosotros tengamos como referencia, pero al final de cuentas todos están englobados en lo que es reconocer competencias y habilidades en un contexto de alfabetización digital o del resto de las alfabetizaciones. Si nos vamos ya a estas competencias o habilidades en un campo cognitivo o técnico, pues obviamente va a haber competencias cognitivas y competencias técnicas, ¿no? Unas que tienen que ver con el desarrollo del pensamiento, del aprendizaje, etcétera, y otras que tienen que ver con el dominio de la herramienta, es decir, de la herramienta tecnológica, de la herramienta digital, de la plataforma, etcétera. Y si esto lo trasladamos al nivel de competencias duras, blandas o críticas, bueno, pues habrá competencias muy específicas de ciertos ámbitos, de ciertas profesiones, de ciertos niveles educativos. Habrá otras que son totalmente transversales, es decir, con otras competencias de aprendizaje a lo largo de la vida. Y habrá otras competencias más críticas, ¿no? De hecho, pues también hay una rama de la alfabetización que tiene que ver con la alfabetización crítica que nos lleva justamente pues a ser más críticos en los contextos en que se están desarrollando las alfabetizaciones. Los marcos y los modelos pues tienen que ver justamente con lo que analiza esta publicación, es decir, cuántos marcos, cuántos modelos existen. En el tema de los marcos, de los frameworks, siempre hay que tener presente pues el contexto en el que los marcos fueron realizados. No es lo mismo un marco de competencia de alfabetización digital europeo que un marco de competencia digital tal vez el propio de la OCDE o de una organización como la UNESCO, etcétera, ¿no? Muchos marcos se nutren unos de otros, de los más antiguos a los más recientes,
pero siempre hay que considerar quién es el autor propio del marco, porque eso incluso nos puede dar un cierto, pues no sesgo, pero sí entender cuál es el origen y por qué este marco tiene estas competencias, o las nombra de una manera o las nombra de otra manera, y cuáles son sus metas y cuáles son sus objetivos. Y bueno, pues al final estos marcos lo que buscan, ya los mencionábamos, es generar este perfil, este currículo o esta ciudadanía digital. Yo la verdad, y a título personal, no soy muy fan justamente de tener que generarnos una cartilla para reconocernos como ciudadano o como currículum digital, pero bueno, entendemos y sabemos que en este mundo globalizado en el que se desarrolla nuestra sociedad, pues justamente mucho se rige por cubrir ciertos perfiles, ciertos currículos, y bueno, para ser reconocido actualmente en un mundo digital, pues hay que tener una ciudadanía digital o ser un ciudadano digital. Y más adelante, como cierre, vamos a mencionar, bueno, qué también conlleva o qué genera esta alfabetización digital. Bueno, me quedan unos 8 minutos. Y bueno, en este mismo estudio se genera este metamarco de la alfabetización digital. Este metamarco de la alfabetización digital está basado en todos estos marcos que ellos analizaron y desagregaron y desglosaron. Y este desgranaje y desglose que hacen de esos marcos lo convierten en un metamarco de la alfabetización digital con 9 competencias y 53 habilidades en 6 dimensiones. La verdad que sí es un estudio muy completo. Hay otros estudios de años atrás que hicieron lo mismo, pero con menos marcos. Entonces, la verdad que hasta lo que yo he revisado en la literatura, es uno de los más completos en cuanto a referencias a otros marcos, ¿no? Entonces, muy importante las 6 dimensiones: crítica, cognitiva, operativa, social, emocional y proyectiva. Cuando tengan acceso al documento podrán leer cada una de las descripciones. Y dentro de cada una de las dimensiones, pues están competencias propias de la dimensión con habilidades, ¿no? Por ahí en la pantalla a lo mejor no sé si lo alcancen a observar bien, pero bueno, simplemente competencia emocional, ¿no? Hay una competencia interpersonal y habilidades de autonomía, toma de Maestra riesgo. Martín, ¿Sí? sí, disculpe la interrupción. ¿Le quedan 3 minutitos para cerrar? Sí, gracias, estoy contando el tiempo. Gracias. Y bueno, en este contexto de alfabetización digital, pues más allá de los niveles que les acabo de mencionar, tenemos también estos niveles que es importante no dejarlos fuera del radar. Hay un nivel de inclusión, exclusión o de brechas. Hay un nivel de derechos y un nivel de desarrollo, es decir, el estar alfabetizado digitalmente me da acceso a ciertos parámetros de desarrollo, pero también se considera un derecho, ¿no? La alfabetización digital también es una capa de igualdad, desigualdad o marginación, y de empoderamiento y oportunidades. Y bueno, en estos 2 minutos que me quedan, pues al hablar de alfabetización digital no podemos perder la vista o el radar justamente de lo que sucede en los entornos digitales, ¿no? Y sabemos justamente que de enero a la fecha, con el lanzamiento y la apertura de la herramienta de ChatGPT, de una inteligencia artificial, pues nos estamos enfrentando a un entorno que puede ser disruptivo o de pánico. Y simplemente aquí les muestro algunas de las herramientas digitales que ahora tendríamos que empezar a dominar en una alfabetización digital, pensando en la irrupción de la IA o de estos chats de lenguaje, de grandes de gran escala de lenguaje. Entonces simplemente vean en este tweet justamente de una cuenta que ellos manejan, pues vean, hay habilidades de escritura, de redes, de negocios, etcétera, que bueno, pues se suman a las habilidades digitales que ya deberíamos de estar manejando, teniendo, ¿no? Entonces este es un montón de otras herramientas que simplemente con el chat y con la GPT, que no es el único, y tampoco es la única inteligencia artificial, pues ellos mismos nos están diciendo que se potencia, ¿no? O que podríamos estar desarrollando. Por último, cierro con 2 citas.
Una no podía ser sino más que de Paulo Freire, que nos dice: mi visión de la alfabetización va más allá de Babe y Bobú, porque implica una comprensión crítica de la realidad social, política, económica en la que está el alfabetizado. Entonces, esto no lo perdamos tampoco de vista en la alfabetización digital. Y otra cita, esta tiene que ver con el subgaleano en una presentación de un evento zapatista que hubo en el marco de un evento que se llamaba Las Otras Ciencias. Y la cita dice así: pero en esta era tecnológica que nos contempla, perdón, con reprobación burlona, nosotros zapatistas somos más bien como un reloj de arena que, aunque no pida actualización cada 15 minutos y no requiere tener saldo activo para funcionar, tiene que renovarse una y otra vez, limitando su conteo. Aunque poco práctico e incómodo, como de por sí somos los zapatistas, las zapatistas, el reloj de arena tiene sus ventajas. Por ejemplo, en él podemos ver el tiempo transcurrido, ver el pasado, tratar de entenderlo, podemos ver también el tiempo que viene, ¿no? Entonces eso es muy importante en el desarrollo de las alfabetizaciones. Por último, invitarlos a 2 eventos. Una herramienta de alfabetización digital son justamente las herramientas abiertas y colaborativas. En ello destaca Wikipedia. El día de hoy, justo cuando estemos terminando esta sesión, hay un evento de presentación de un libro, Wikieducación, prácticas y experiencias educativas en México con Wikipedia y otros recursos abiertos. Y el día 10 de marzo, en el marco de la Open Access Week, que espero todos estén participando o hayan participado, va a haber el lanzamiento de una campaña que tiene que ver un recurso educativo abierto, una referencia. Entonces los invito a seguir estas 2 transmisiones que serán en vivo a través de la cuenta de Facebook del capítulo Wikimedia México. Y pues nada, muchas gracias por su escucha y bueno, pues será un gusto compartir con ustedes dudas, preguntas, reflexiones en torno al tema. Gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, maestro Tena. Bueno, ahora vamos a solicitar a los participantes que levanten la mano para darles el uso de la voz y mientras también si tienen alguna pregunta, alguna reflexión, bueno, no duden en levantar su manita, o si es alguna pregunta concreta, pues ponerla en el chat para que nosotros podamos también dar lectura, para que nuestros expertos nos respondan. ¿Sí? Y bueno, pues adelante, está el foro abierto. Sí. Aquí tenemos una manita levantada. Karen Isabel Juárez. Adelante, Karen. Déjame. Listo, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesores. Me encantó que el profesor terminara su participación, el profesor Martín, con el asunto de la inteligencia artificial, porque está causando, un montón de ruido en los docentes en cualquier nivel, ¿no? O sea, ¿cómo luchamos? Quizá no luchar, pero sí cómo nosotros como docentes navegamos ante esa situación en el que cualquier muchacho tiene acceso, o sea, solamente necesitas el acceso a Internet y se acabó, por el asunto de el pensamiento crítico, el asunto de reflexión, el asunto de, como lo mencionaba la profesora, el asunto de brindarle esas herramientas a nuestros estudiantes, nosotros como docentes, cómo navegamos ante ese gran monstruo que parece atemorizar a los docentes y facilitar, parece en un primer momento a los estudiantes, que sabemos que a largo plazo, pues bueno, si entregas la tarea a tiempo y lo que sea, pero pues no te va a brindar más que el 8, 9, 10 o lo que sea de calificación. Nosotros entonces, ¿qué podríamos hacer ante esa situación de inteligencia artificial, profesor Martín?
Gracias, Karen. Pues sí, es una respuesta que todos nos estamos haciendo justamente en este momento, digamos que de enero a la fecha, desde que se liberó el acceso a este chat de inteligencia artificial, que no es el único, ya Bing también lo ha implementado en su buscador, que es una apuesta muy elevada. Y bueno, primeramente, como tú bien lo comentabas, Karen, no es tener temor, aunque lo hay. O sea, ciertamente yo creo que todos, ya quien ha estado interactuando con el chat o con otras inteligencias artificiales, pues ha podido llegar a evaluar de lo que son capaces de hacer, ¿no? Yo en lo personal he tenido bastantes conversaciones de un tipo, de otro, justamente para estar entendiendo qué es lo que está sucediendo, ¿no? Hay un montón de herramientas y de aplicaciones desde la educación que se van a potenciar con el uso de estas inteligencias artificiales, no solamente con el chat, sino con otras en torno a la inteligencia artificial. Y lo que nos corresponde, pues, es justamente alfabetizarnos digitalmente, o alfabetizarnos, no sé si sea una nueva alfabetización en inteligencias, en el manejo de inteligencias artificiales, porque sí es importante comprenderlas y entender cómo funcionan, ¿no? Una inteligencia artificial, al final de cuentas, es una herramienta, una tecnología que fue educada, y esta educación tiene, como toda educación, puede tener pros, puede tener contras, puede tener sesgos, etcétera, ¿no? Ahorita mucho de lo que yo he estado probando es justamente estos sesgos que puede llegar a tener esta inteligencia artificial en sus respuestas, ¿no? Es decir, si hay una visión norte-sur, sur global, hegemónica, no hegemónica, cómo responde a ciertos temas más controversiales, etcétera, ¿no? Actualmente, una de las grandes deficiencias de la inteligencia artificial es que no nos está dando las fuentes, las citas, los orígenes de dónde se está nutriendo, de dónde está aprendiendo. Y hay otros temas también muy interesantes sobre las inteligencias que incluso tienen que ver con el costo ambiental que tiene el aprendizaje o la enseñanza de estas inteligencias, lo que va a costarnos ambientalmente mantener las inteligencias. Hay un costo social también, por ahí en el New York Times salió una entrevista en donde estas inteligencias artificiales funcionan a través de etiquetas de información, y estas etiquetas de información las hacen humanos. Y hay una subcontratación de personas en el África que se dedican a leer documentos o contenido, texto, y etiquetarlo para que la inteligencia artificial de repente no se nutra de malos contenidos, ¿no? Entonces toda esta gente, el estudio es muy bueno porque por un sueldo muy bajo, se chutan leer y etiquetar información en grandes volúmenes, información de todo tipo, de la deep web, etcétera, para que la inteligencia artificial la deseche y no vaya a responder una imprudencia justamente por haber sido alimentada con una mala información. Entonces, Karen, la respuesta es, ahorita sí, como docentes, como ciudadanos, como bibliotecarios, informarnos en el uso de la herramienta, inmiscuirnos, no tenerle miedo. La herramienta no solamente sirve para generar texto y tareas, o sea, tiene un montón más de aplicaciones, pero hay que cuestionarla. Todo tenemos que cuestionarlo en cómo se está desarrollando. Esa sería mi reflexión, ¿no? al respecto. Muchas gracias, maestro. La doctora Cristina también quiere participar. Adelante, doctora. Gracias. Pues me da paso la pregunta de Karen para decirles que todas estas nuevas aplicaciones le pueden generar temor al profesor cuando la metodología del profesor pide productos de cierta índole. Entonces, pensaba yo en las metodologías activas, este tema de aprendizaje por proyectos basado en problemas, en retos, en donde se lleva a cabo todo un proceso de resolución de problemas y al final el estudiante tiene que entregar un producto, puede ser un producto tecnológico, donde tiene que poner en juego todo lo que ha trabajado durante ese periodo. Pues creo que acá nos cuestiona mucho a los docentes sobre la forma de evaluación. ¿Cuáles son mis formas de evaluación? Porque si mi evaluación es pedir un informe o un ensayo que puede hacer el estudiante en el chat GPT,
pues nos asustamos, pero si nosotros trabajamos con metodologías activas, creo que disminuimos esa posibilidad, que le damos al estudiante la posibilidad de otros productos distintos, y que allí necesariamente el estudiante tiene que ser el que desarrolle el proceso y el producto final. Entonces creo que la reflexión aquí es sobre las metodologías con las cuales estamos enseñando y sobre las formas de evaluación que estamos utilizando. Por ahí estaba levantada de otro profe, Aimé. Sí, estaba buscando, era el maestro Jairo, pero ya no veo la manita levantada. El profe Jairo Galindo, sí. Sí. Maestro Jairo, ¿tiene la palabra? ¿Tiene por ahí? Y bueno, en lo que sí, quería decir algo, maestro, ya lo veo ahora sí. Déjeme hacer... Listo, ya le di acceso al Listo, muchas micrófono. gracias. Muy buenas noches para todos. Sí, precisamente, pues, muchas gracias, profesora Cristina, profesor Martín, por sus explicaciones, por lo que nos acaba de compartir. Es muy interesante poder conocer las perspectivas frente al tema que nos ocupa de alfabetización digital, aquí para todos. Muy seguramente, y como Aimé lo percibió, el tiempo no nos alcanza. Quisiéramos seguir dialogando sobre ese espacio, sobre este punto. Profesor Martín, pues esperamos mucho la información que nos pueda compartir porque pues de verdad es muy interesante. Lamentablemente quizás por la presentación, por la primera presentación no alcanzamos a leerlo todo, a revisarlo todo en profundidad. Entonces pues esperamos, quedamos muy pendientes de lo que nos pueda enviar. Una pregunta para los dos, y si me lo permiten en el contexto. Como estamos hablando acerca de competencias en manejo de información y cada uno de ustedes nos comentó su perspectiva, ¿cómo ven eso en la formación disciplinar? ¿Hay alguna manera de hacerlo transversal? ¿De qué forma podríamos colocar eso, que no sea una asignatura que se llame alfabetización digital? Porque pues es muy difícil en lo curricular crear una nueva asignatura, sino que podamos hacer algún tipo de ejercicio en el que nosotros como docentes podamos integrar eso a nuestros espacios académicos. Algo como 2 punticos que uno diga, mire, profe, tenga en cuenta esto, profe, tenga en cuenta esto, porque pues a veces agregar un nuevo tema a lo que estamos enseñando es muy difícil. Entonces no sé si de pronto nos pudiera regalar 2 claves para poder decir, mire, yo soy profe de biología, soy profe de cualquier otra cosa, ¿cómo hago para meter eso y que mis estudiantes puedan enriquecer la forma en la que aprenden y construyen conocimiento en sus disciplinas? Gracias, profesores, de antemano. Adelante, doctora Cristina. Gracias. Gracias, profe Jairo, por la pregunta y creo que estas competencias se desarrollan en cualquier espacio formativo que nosotros tengamos. Como el profe nos pide que sea algo muy puntual que pueden trabajar los profesores en sus aulas de clase, yo diría partamos siempre de unas preguntas detonadoras para nuestros estudiantes. Cualquiera que sea el tema que estemos trabajando, una pregunta potente que lleve al estudiante a querer saber más, a buscar información, y allí lo vamos orientando en qué fuentes son confiables, qué instituciones, qué organizaciones, y luego cómo evalúo y cómo aplico esa información. Pero creo que nuestra labor docente es nosotros generar con los estudiantes unas preguntas potentes y generadoras que le ayuden al estudiante a enamorarse del tema y a querer buscar información. Gracias, profe. Sí, Jairo, muy importante esta pregunta y si me permiten un comentario previo muy personal, justamente creo que el querer implementar las alfabetizaciones como una materia extra o extracurricular ha sido parte en algunos casos, de un cierto desdén hacia las alfabetizaciones, en vez de, como bien comentas, Jairo, implementarlas ya en las currículas existentes, ¿no? O sea, es decir, en tus programas educativos, en tus matemáticas, español, físicas, químicas, etcétera, pues ahí van todas las actividades al fin o de HI que puedas, sería lo más idóneo, ¿no?
Y bueno, respondiendo y complementando lo que comparte la profesora Cristina, una sería también pues siempre la capacidad de discernir, ¿no? De cuestionar, ¿y esto está bien? ¿O por qué lo dijeron de esta manera? ¿Por qué está dicho de esta manera? ¿Qué otras perspectivas o qué otros abordajes puede haber sobre un tema o sobre una temática, ¿no? Siempre tratar de confrontar al estudiante con las dos caras de la moneda, ¿no? Y si esto no es así, o si esto no fuese así, o esto es así para ciertos contextos, ciertas poblaciones, ciertas situaciones, pero ¿qué pasa cuando sales de estos contextos, de estas poblaciones, de estas situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es justamente los que les va a dar las competencias y las habilidades de discernir información falsa, verídica, perjudicial, no perjudicial, etcétera, ¿no? Digo así de manera muy resumida. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos participantes, perdón, a los invitados y a las participantes por sus preguntas. Veo una manita levantada, pero no puedo ver al participante. Bueno, es Carla Chareni, o Chareni, Okay. lo que nosotros vemos en pantalla. Muchísimas gracias, a ver, aquí la tengo y ahí está. Antes de darle la palabra a Carla, me gustaría también compartir un poco lo que se está diciendo en el chat. Ita Montes nos platicaba aquí que, bueno, le da gusto que se tocara el tema del chat GPT y que, bueno, que considera desafortunado que no podemos hacer nada como docentes ni como estudiantes a esta herramienta. Y su comentario también es que los estudiantes aquí es que sean honestos porque solamente les facilitará, pero no les permitirá reflexionar ni dar sus propias reflexiones, que es justo también lo que comentaban los expertos, ¿verdad? Si nosotros usamos metodologías activas o encaminamos a los estudiantes hacia la reflexión crítica de lo que estamos leyendo, entonces sí podemos enfatizar más la propia opinión de los estudiantes y honestidad, supongo, en cuanto a la información que buscan. Y bueno, también nos decía Ita que escuchaba hace una semana en las noticias que ya estaban diseñando una herramienta justo para que los profesores puedan darse cuenta de cuando la información es copiada o adquirida a través de este chat. Y bueno, el maestro también nos vuelve a comentar que va a compartir esta información de su presentación. Ahora sí, Carla, adelante. A ver. No tiene acceso al micrófono. Parece que ya, no sé. Listo. Sí, muy bien, gracias. Bueno, pues primero que nada me parecieron muy interesantes ambas charlas y en torno a esto un poquito parecido a las preguntas que ya hacían también los compañeros. Mi duda surge un poquito en cuanto a lo que es alfabetización digital, pero como entre la brecha generacional, es decir, ya vivimos prácticamente 2 años de pandemia y a la fecha yo, al menos en mi entorno de compañeros docentes, todavía tengo algunas complicaciones como para la alfabetización digital docente. Los alumnos están rebasando por muchísimo a los docentes y viene una parte como este temor y decir, ¿sabes qué? Ya no quiero nada digital, ahora todo lo quiero otra vez en papel y lápiz. Entonces, ahora que surge esta nueva herramienta del ChatGPT, pues mis compañeros docentes la acaban de descubrir y acaban de entrar en pánico. Entonces, mi pregunta es como, ¿cómo hay alguna sugerencia o algo que podamos hacer como para decirles, es que no pasa nada, o sea, la tecnología no nos va a matar todavía, sí hay ovnis y todo, pero todavía no nos van a venir a secuestrar, no estamos tan avanzados como pensarían, ¿no? Ok, adelante, maestro Martín, y después la maestra Cristina. Sí, gracias. Sí, Carla, mira, de hecho voy a compartir un comentario un poco chusco, ¿no? Salió hace también 2 o 3 días en la revista Fortune una entrevista al CEO de la compañía Bic, de las plumas Bic, donde dijo, bueno, pues gracias a la aparición de ChatGPT, las ventas de las plumas Bic se van a ir para arriba, ¿no? Justamente por esto que acabas de comentar, ¿no? De que
ahora vamos a volver a pedir todos los documentos a mano y sangre, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Yo creo y todas las alfabetizaciones tienen este aspecto de valores y ético en el uso, no solamente de la información, sino también de las herramientas, ¿no? Entonces, hay que aprovechar esa parte que todas las alfabetizaciones digitales, mediáticas, informacionales, críticas, etcétera, tienen presente, ¿no? Este aspecto ético y de valores de la información y de las herramientas. Y no es solamente cuestión de la tecnología, ¿no? O sea, la mala onda de las personas está siempre o ha estado siempre pues en las sociedades, ¿no? O sea, habrá gente con muy malas intenciones con o sin tecnología, ¿no? Entonces, siempre que nosotros formemos, por eso es una formación integral de ciudadanía, de ciudadanos, en donde, bueno, sí, tenemos ahora una nueva herramienta tecnológica digital que nos va a permitir, pues, ciertos avances en muchas cosas. Habrá que justamente formar a quienes las estén utilizando en un uso, pues, ético y de valores, ¿no? Y como docentes, pues, no irnos a una etapa prohibitiva o de oscurantismo, ¿no? O sea, en donde tienes temor de que, pues, esto nos va a sobrepasar o X, ¿no? Entiendo que para muchos profesores y desgraciadamente nuestro sistema educativo en muchos países es obsoleto en el sentido también de que es viejo y es muy difícil, no lo digo despectivamente, es difícil formar a profesores ya pues sí, de bastante tiempo en la docencia en adoptar y entender estas nuevas tecnologías o estas herramientas, ¿no? Entonces también se necesitan estos relevos generacionales en la docencia, en los modelos educativos que se apoyen, ¿no? O buscar justamente estos apoyos, pero yo le apostaría más que a cerrarnos o al oscurantismo o a decir todo a lápiz y papel, pues más bien formar también éticamente y en valores, ¿no? Por ejemplo, está el caso de los detectores de mal llamados de plagio, que pues no te detectan plagio, te detectan coincidencias, ¿no? Y ahorita también está habiendo un boom en su uso, ¿no? Pues en vez de utilizar una herramienta, pues mejor fórmalos en hacer un uso ético de la información, ¿no? De que escriban lo que ellos investigaron, pensaron, etcétera, en vez de estarlos ya de entrada tachando de posibles plagiadores, ¿no? Gracias, maestro. Adelante, doctora Cristina. Gracias. Para complementar un poco al maestro Martín, yo diría que tenemos la falsa percepción de que los estudiantes o los chicos, por estar hiperconectados, utilizan la tecnología para la educación y la verdad es que la utilizan para el ocio. Pero, como dice el maestro Martín, de nosotros como maestros depende formarlos para que utilicen estas herramientas y todas las que existen para su aprendizaje. Recuerdo hace unos años cuando los estudiantes empezaron a ingresar con sus teléfonos inteligentes a clase, varios profesores entraron también en pánico porque es que no me ponen atención, porque es que buscan en el celular lo que yo les estoy explicando. Y yo literal tuve compañeros que tenían una bolsa a la entrada, bueno, bolsa decimos aquí en Colombia, una, ¿cómo se dirá en México? Una mochila. Eso, allí, para que en la entrada al salón, para que metieran los celulares allí, para que no entraran con el celular a clase. Lo que tenemos que hacer es enseñarles a usar eso de manera que aprendan con esos dispositivos, con estas nuevas aplicaciones, y el profesor perderle el miedo porque si no, pues si no lo sabemos utilizar, nosotros no lo vamos a poder enseñar a nuestros estudiantes. Entonces, creo que la labor como docentes es ardua, ¿cierto? Es un reto, pero que nosotros debemos asumirlo y debemos enseñarle a nuestros estudiantes a utilizar de manera efectiva para el aprendizaje estas nuevas aplicaciones y estas nuevas posibilidades. Muchas gracias, doctora. También en relación a este tema, bueno, aquí comentaba Samara, Denise, en cuanto a lo que decía, creo que el maestro Martín Tena, bueno,
que es lo mismo que pasó con Wikipedia, cuando hoy en día es una gran herramienta para involucrar a la población a investigar y aportar a la misma. Sí, como a mí también me tocó cuando era docente que Wikipedia era como negativo y casi prohibitiva como fuente de información. Sin embargo, efectivamente es una herramienta, ¿no? Y bueno, acá Ita está de acuerdo con el comentario que también la satanizaban. Y también, bueno, Ita nos dice en relación con el comentario de la doctora Cristina, está de acuerdo, los jóvenes están hiperconectados únicamente por el ocio, excepto por la educación. Maestro Martín, ¿quería decir algo? ¿Quería agregar algo? Sí, nada más quería complementar el comentario de Wikipedia. Wikipedia es un gran ejemplo en el sentido también de la autorregulación por la misma comunidad. Wikipedia funciona gracias a la autorregulación de las comunidades que escriben todo ese texto maravilloso que leemos día con día cuando hacemos una búsqueda en cualquier buscador, ¿no? O sea, ese texto no apareció ahí por copiar o pegar, ese texto fue escrito a teclado por gente interesada en liberar conocimiento, en compartirlo y además de una manera protegida, ¿no? Porque se autorregula. Hay mucho vandalismo, ciertamente, pero justamente la comunidad que protege el proyecto Wikipedia y comprometida con el proyecto Wikipedia, pues está día con día buscando los vandalismos. Obviamente también hay herramientas tecnológicas para evitarlos, etcétera, pero es un gran ejemplo justamente de cómo la comunidad puede llegar a generar estos grandes proyectos, ¿no? Y también es un reflejo de la comunidad misma, porque muchos de los vandalismos tienen que ver justamente con pues racismo, ataques, xenofobia, etcétera, etcétera, ¿no? Nada más quería complementar ese comentario. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer un último comentario? Ya estamos ya por cerrar nuestra sesión de diálogo. Ok, aquí Luis Carlos Novoa, te doy la palabra. Estamos aquí. Te tiene que aparecer un mensajito preguntándote si quieres activar tu micrófono. Okay. No se puede conectar. O si nos lo pone por el chat, igual lo Sí. leemos rápido. Sí, también lo podemos leer mientras lo escribe. También, bueno, la doctora Silvia Ruth Magaña nos dice agradecer las ponencias, que es muy enriquecedora. Y José Ramón Fraga nos dice, a mí me funciona usar ChatGPT, pero para crear estructuras de algún tema y modifico de acuerdo a mis requisitos para lluvia de ideas, para temas de investigación o para mis usuarios. Es una práctica docente que está proponiendo y que me parece muy interesante, de verdad. Sonia Sánchez nos dice que agradece a los ponentes. En mi caso, bueno, también como docente, creo que una de las formas que se puede también utilizar es como en la parte de la escritura, ¿no? Porque una vez que llegas al último paso, que es la síntesis de la información, creo que también en los procesos para todas las materias se requieren algunos la escritura. Entonces, viene acompañado mucho la cuestión de las competencias digitales y se pueden ir entrelazando como estrategia pedagógica para agregar la parte de ir redactando, ¿no? El paso a paso también. En la redacción hay una serie de pasos para hacerlo y entonces ahí es donde también nosotros podemos trabajar con los estudiantes el proceso de la creación de un texto, de su opinión, de informar, de explicar, ¿no? de la parte
que queremos que hagan con esta comunicación. Creo que ahí también podemos abordar como docentes. Y bueno, aquí hay otros dos comentarios. Hay un agradecimiento también de Ita por los ponentes. Y bueno, María Fernanda González, solo para compartirles que he realizado un proyecto educativo virtual en donde me di cuenta de que es verdad, los alumnos menores de 18 años utilizan el celular o en general el internet más por momentos de ocio que para buscar información confiable. ¿Sí? Y bueno, aquí Luis Carlos sigue con su manita levantada, pero ya no se ve que está escribiendo nada. Bueno, ahora sí nada más para cerrar le pedimos a nuestros invitados que nos compartan una recomendación, ya sea para lectura, metodología o aspectos que debamos considerar al momento de planear y llevar a cabo proyectos que tengan que ver con alfabetización digital, competencia en manejo de información. Entonces, no sé quién quiera comenzar y hacernos una recomendación. Si quieres, puedo comenzar yo. Adelante, doctora. Gracias. Me gustaría hacer énfasis en la importancia del desarrollo de estas capacidades. Y ahora, escuchando los últimos comentarios, muy importante enseñarle a nuestros estudiantes el buen uso de todos estos dispositivos con los que cuentan, ¿no? Muchas veces les damos un smartphone desde pequeños, pero nunca les enseñamos cómo utilizarlo, qué información consumir. Y no estamos hablando solamente de buscar información para las tareas, sino de toda esta información a la que están ellos, a lo que tienen acceso permanentemente. Y que a veces los padres no estamos ni los maestros pendientes de lo que están consumiendo nuestros estudiantes. Hay momentos para el ocio y está muy bien utilizar el celular y estos dispositivos para ello, pero pues también podemos utilizarlos de manera segura para buscar información, para aprender, para tantas posibilidades que hay ahora de podcast y demás, que no sean solamente para hacer temas triviales, sino también para que podamos profundizar en el conocimiento. Pero creo que los adultos tenemos que dar ejemplo primero para que nuestros estudiantes y nuestros chicos nos sigan. Eso sería como mi recomendación final. Y pues agradecerles a todos por la participación, la asistencia y la invitación también a UDG Virtual para poder compartir alrededor de estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Adelante, maestro Martín. Sí, gracias, Aimé. Bueno, como recomendación en cuanto pues lecturas o bibliografía, más que algo en específico, yo siempre recomiendo que busquemos temas regionales, es decir, las investigaciones sobre el tema que vayamos a desarrollar o investigar, siempre partamos de un contexto regional, porque seguramente habrá investigaciones, pocas o muchas, pero por ahí las habrá, es cuestión de buscarlas, pero siempre buscar o partir de los contextos regionales. ¿Por qué? Porque esto está más orientado a nuestras propias realidades, y lo que nosotros vayamos a trabajar podrá contribuir, pues, a enriquecer justamente esa experiencia regional. La otra sería también documentarse a través de, yo soy muy fan, mal o bien tal vez, de los recursos que la propia UNESCO genera. ¿Por qué? Bueno, porque al final de cuentas es el organismo, no necesariamente rector, pero que sí trata de aglutinar pues todas las perspectivas, tendencias en un marco global o mundial, y bueno, pues siempre es importante seguir lo que la UNESCO está escribiendo o publicando sobre ciertas temáticas. En el tema de la alfabetización, no solamente digital, sino informacional y mediática, tiene muy buenos portales, muy buenos recursos también, y por ahí igual se los comparto de manera extra en la presentación. Entonces eso, y tal vez siempre ir a una referencia o a una lectura, bibliografía
de lo que quisiéramos tal vez llegar, ¿no? Tal vez una visión norte o una visión un poco más desarrollada, etcétera, para, bueno, poder llegar a tener también este marco de una investigación en un futuro o en un deseable de lo que podría llegar a ser, ¿no? Entonces, digamos que en esas tres esferas siempre va mi recomendación de consulta de información, de lecturas o bibliografía. Y agradecerles pues la escucha. Por ahí, bueno, pues espero que en la presentación estarán nuestros datos de contacto, correo electrónico o redes sociales, principalmente Twitter, para, bueno, pues estarnos a la lectura, a la escucha y en comunicación, que creo que es siempre importante generar comunidades, ¿no? Y creo que justamente con estos seminarios, pues puede ser uno de los objetivos, ¿no? Generar comunidades de aprendizaje, de conversa y de intercambios. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Martín y doctora Cristina Henning. Ha sido una presentación muy provechosa, también con temas de actualidad, como ha sido esto del chat, y de los retos que tenemos como docentes, ¿no? Ya en las recomendaciones, bueno, en la presentación de la doctora Cristina nos proponía el modelo Gavilán y este sitio de Eduteca en donde hay varios, se cuentan con muchos recursos también para los docentes, y en el caso del maestro Martín también, bueno, nos recomienda las herramientas que tiene la UNESCO para nosotros para poder utilizarlas, ¿no? Les agradezco mucho. Agradecemos la participación de la audiencia en esta tarde y a nuestros invitados por compartir en este espacio académico. Y bueno, para finalizar, en nombre de la Universidad La Salle y del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, les damos las gracias por su participación en esta sesión del Seminario Internacional de Actualización Disciplinar del ciclo 2023. Hasta pronto y muy buenas noches para todos. Buenas noches, muchas gracias. Hasta Gracias, pronto. hasta luego. Un gusto, buenas noches. Buenas noches.